Continuamos hablando de política, en este caso uno de los temas de la semana, esta situación que se ha abierto por un lado la Iglesia planteando una reconciliación y hablar tanto como con las víctimas, con los victimarios en la República Argentina, como un fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplica el 2 por 1 en algunos, en este caso no puntual, para que aquellos represores que estaban presos puedan computar este 2 por 1 mientras el proceso se estaba desarrollando y así bajarles la pena. Nos acompaña Lucila Puyol, gracias por estar acá. Lucila, ¿cómo te va? Bien. Consultarles en principio cómo han tomado este fallo de la Corte Suprema. Muy mal, estamos los organismos de derechos humanos, especialmente desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia y la agrupación Hijos, donde yo milito, hemos sacado comunicados, pronunciamientos. En el caso de la decisión, dividiría, ¿no? En el caso de la decisión de la Conferencia Episcopal Argentina de querer reunirse con familiares de desaparecidos y con militares en una especie de reconciliación o de encuentro. Hoy hicimos una presentación a la mañana, hicimos una nota firmada por un montón de familiares de desaparecidos, donde les decimos que no entendemos a qué se refiere con los términos de reconciliación, que en todo caso queremos saber si eso tiene que ver con que nos van a decir dónde están los cuerpos de nuestros padres o nuestras madres, familiares, hermanos, o si nos van a decir dónde están los más de 400 niños y niñas que fueron apropiados, que hoy son adultos y aún no conocen su identidad, si nos van a decir quiénes son los responsables del genocidio y sobre qué hechos podríamos identificar a unos u a otros. ¿Hubo algún militar arrepentido, Lucila, en los juicios que vos conocés, que se han llevado a cabo? ¿Algunos de ellos vos como abogada querellante? Jamás un militar arrepentido. El máximo que puedo recordar que habló, que es Constanzo, recordarán, de Rosario, habló un montón refiriéndose a otros que estaban con él, pero nunca, yo todo esto lo vi. Yo no era nadie, no tenía ninguna responsabilidad, ni ningún cargo, ni cometí ningún delito, sino que supe, me enteré, escuché, vi, hablando de otros. Tal vez el caso Scilingo se me viene a la mente como otro caso que puede haber sido. Scilingo también, pero en el mismo, de hecho Scilingo fue condenado en España, ¿no? En el mismo, digamos, sentido que Constanzo, si bien contó algunas cosas, nunca habló él de arrepentimiento, sino que se ponían afuera de ese lugar. Ahora, quienes fueron responsables, además con máxima jerarquía, además tienen una reivindicación. Todos recordamos, digo, Videla, Macera también, en Menéndez en Córdoba, en Rosario, digo, tienen una reivindicación de lo que hicieron. No te dicen torturamos, violamos, masacramos, desaparecimos personas, ni nos apropiamos de bebé. Hablan de una supuesta guerra donde ellos pudieron, digamos, hicieron una defensa de la patria. Hasta ahí todo lo demás, digamos, no hay ningún juicio donde reconozcan que cometieron algunos de los crímenes que cometieron. ¿Y por qué crees que la Iglesia llega a este punto de plantear una reconciliación? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, me parece que nos queda una conversación pendiente con el arzobispo, porque las dos personas que nos atendieron, dos sacerdotes, el vicario González y Jensen, lo que plantearon es que el planteo de reconciliación de la Iglesia es diferente a lo mejor a lo que se entiende desde la política. Dijo él que para la Iglesia la reconciliación siempre va unido de la verdad y la justicia, a lo que nosotros le dijimos que entramos en representación de los que estábamos allí con Hugo Kaufman, también familiar de desaparecido. Dijimos, bueno, si es en esos términos, estamos en lo mismo, no habría ninguna necesidad de tener que juntarnos ni de reconciliarnos supuestamente con quien ni siquiera lo conocemos ni tenemos nada personal con los militares para sentarnos con cualquiera, sino que si vamos a hablar de que la reconciliación en términos de verdad y justicia es lo que estamos haciendo. No nos pueden poner a nosotros como que no queremos reconciliación, como que no quisiéramos vivir en paz, cuando es lo que más queremos. Lo que queremos es que tal vez hoy no tendríamos juicio si no se hubieran interrumpido en los 80, ¿no? Entonces, eso también
Claro. Digo, y dividía, ¿no? La otra Sí, la otra pregunta tenía que ver con esta Corte. situación de la Corte, este fallo que ha sorprendido, que hay también distintas manifestaciones en contra de un fallo dividido en la Corte, pero un fallo que de alguna manera le abre una luz para aquellos represores que están detenidos para que se le acorte la pena. Totalmente. Es así, tiene seguramente, como todos analizaremos, una pata jurídica, pero una pata política también, que me parece que hay que ponerla. En términos jurídicos creo que es inconstitucional e ilegal el fallo, como bien decís, los votos son 3-2. Quienes dan el voto mayoritario no es extraño, por eso se junta con la política, a que son los dos jueces que ingresaron recientemente y que son puestos por el Poder Ejecutivo y que quisieron entrar por la ventana. Rosati y Rosenkrantz. Quisieron entrar por la ventana, todos lo sabemos, fue un escándalo cuando salió la propuesta de que ingresar jueces a la Corte por decreto, pero en los fundamentos ellos plantean la aplicación de este 2x1, que muy bien lo explicaste, en relación a una ley que fue del 94 y derogada en 2001. Entonces, uno de los conceptos jurídicos que yo diría es claramente el momento de los hechos cuando sucedieron, que estamos juzgando hoy a más de 40 años, se cometieron a fines de los 70, digamos entre 1974 y 75, que son un poco antes de la dictadura, no regía hasta el 81. En ese momento. No regía el 2%. ¿Y cuando fueron juzgados? Y cuando fueron juzgados son después de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, a partir de 2005-2006. Tampoco regía el 2x1. Tampoco regía. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos jueces? Dicen, bueno, pero en este caso se beneficia porque estamos hablando de un delito permanente, que está hablando de la privación ilegal de la libertad, pero podríamos ponerlo privación ilegal de la libertad, la desaparición de personas, la apropiación de niños, que también refiere a eso este fallo puntualmente del que habla la Corte, como delitos permanentes. Nunca, en ninguno de los fallos que nosotros estamos trabajando como causas de lesa humanidad, se ha puesto la figura de delito permanente, más allá que nosotros creemos que lo sean, sino que todas las desapariciones de personas están contempladas como homicidio directamente, ¿no? Por un lado. Pero además es una aberración jurídica y muy grave que lo plantee el máximo tribunal. ¿Cómo va a ser para ordenar hacia abajo en las causas cuando es beneficiado por el 2x1? Es posible que con muy pocos años salgan de la cárcel gente que privó ilegalmente de la libertad, que desapareció personas y que se apropió de niños y niñas en gravísimos delitos de lesa humanidad. Ahora, no le es aplicable a, no sé, mi vecino que cometió una gallina o un homicidio. Bueno, o un robo con armas, digamos, una cosa un poco más grave, calificado, agravado, que es un delito, pero es un delito común, no es un terrorista de Estado, no es un criminal que ha cometido un delito de lesa humanidad, que toda la humanidad está ofendida, está dolida y hay necesidad de repararlo y que por eso son imprescriptibles e inamnistiables conforme el derecho internacional de los derechos humanos. Lucila, muchísimas gracias por venir a aclararnos estos temas. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo de HDP, muchas gracias por estar con nosotros, volvemos dentro de una semana a hablar de política.